Hola, buenas madrugadas, ya estamos aquí, una nueva cita especial comienza. 2 nuevas horas tenemos para llenar juntos compartiendo este espacio en blanco que ahora se abre en las ondas de Radio Nacional de España. Así que si estáis preparados, ahí vamos a celebrar juntos la emisión 200 del Espacio en Blanco. Pero antes de ello hemos de daros las gracias a todos por estas 200 primeras emisiones del Espacio en Blanco. Han sido horas intensas de emociones, de aventuras, de respuestas, de temas e invitados especiales. Algunos de ellos según un poco locos, según vuestra opinión, pero únicos. Gracias a todos los que nos sintonizáis desde Radio Nacional de España y en el podcast por todo el mundo. Gracias, con vuestra ayuda y compañía cumpliremos miles de programas más y preparaos que este futuro llega con sorpresas. Y si queréis juntos las vamos a desvelar. Y si estáis listos, nos vamos a Egipto a escuchar lo que no soy yo en esos programas especiales desde las diferentes pirámides y otros lugares, disfrutarlo. Serán como paisajes sonoros desde diferentes lugares de esa portentosa civilización, para no perdérselo. El Cairo es una explosión de sonidos, pero hay un momento, el del rezo, que se inunda todo. Así sonaba el Cairo cuando reza. Estamos en la meseta de Giza, al lado de la Esfinge, Javier. Hay una teoría que dice que se databa la Esfinge muchos más años de lo que los arqueólogos oficiales hasta ahora habían constatado. ¿Cuál es esa teoría? Pues mira, déjame primero hacer la foto del lugar exacto en el que estamos para que nuestros oyentes escuchen. Aparte de los turistas que están llegando. Aparte de los turistas, efectivamente. Estamos justo detrás de la Esfinge, viendo la cabeza del coloso y la cubeta de piedra en la que está sumergido, digamos, este gran monumento, que es la escultura en roca natural más grande de todo el mundo. Y si te fijas, aquí lo interesante son las paredes de la cubeta, del lugar en el que nos encontramos, que son las que abundan en esa teoría por la que tú me preguntas. Esas paredes están deformadas, están como abombadas, como si hubieran sido lamidas progresivamente por agua que cayera por ellas, pero claro, esa explicación, que es la que dan los geólogos que han estudiado este lugar y que dicen que aquí hubo efectivamente grandes precipitaciones de agua que estuvieron erosionando todas estas piedras, nos obligan a retrotraernos a una época en la que sencillamente la Esfinge pues no existía para los egiptólogos. Estamos hablando de por lo menos el 7000 a.C., hace 9000 años, justo la época más o menos en la que Platón sitúa el hundimiento de la Atlántida y donde los climatólogos sitúan el último gran cambio climático o trastorno climático del planeta. Eso significaría que la Esfinge es mucho más antigua y casi seguramente las pirámides, porque parece que se construyeron al mismo tiempo, con lo cual se rompería un poco la idea de que fueron hechos por Keops, Kefren y Mycerinos. Pues fíjate, sí significa eso, o sí podría significar eso, porque la propia Esfinge también tiene rastros de la misma erosión que las paredes de la cubeta. También hay esa especie de ondulaciones en el cuello, sobre todo de la Esfinge, y luego fíjate también en una paradoja tremenda. Esta Esfinge, y lo dicen todos los libros de historia, ha estado durante siglos cubierta hasta el cuello. El cuerpo estaba a salvo de la erosión porque estaba bajo la arena. Lo normal hubiera sido que el viento del desierto, hubiera erosionado mucho más la cabeza que el cuerpo, y sin embargo el cuerpo es lo que está más erosionado. ¿Cómo es esto posible? Bueno, hay solamente una explicación, le guste o no a los investigadores de este tipo de cuestiones. La única explicación es que la cabeza fue reesculpida en tiempos más recientes y por lo tanto eso explicaría que esté mejor conservada, y si te fijas bien mirándola desde aquí se ve que hay una desproporción muy grande entre el tamaño de la cabeza y el tamaño del cuerpo, es sensiblemente más pequeña, y el cuerpo tiene esos rasgos de erosión porque es muchísimo más antiguo, y esos rasgos de erosión nos los sitúan, como te decía antes, por lo menos en el 7000 a.C. Efectivamente, hubo una cultura capaz de hacer el coloso en piedra más grande de toda la historia de la civilización y que no sabemos de dónde venía. Javier, estamos en el Museo del Cairo delante de los sarcófagos, uno de los, me estoy dando cuenta en este viaje, elementos favoritos de la cultura egipcia para ti, que te gusta estar metido dentro de ellos.
Cuéntanos un poco el misterio de este extraño sarcófago. Bueno, como verás, es un tanque de granito rojo impresionante que se hizo para el faraón Diodefre. Lo curioso de este asunto es que se dejó inacabado. Por alguna razón, los obreros decidieron interrumpir su trabajo cuando intentaron separar de la base del sarcófago lo que después sería la tapa, la pieza de la tapa, la losa. Se les partió y dejaron la muesca del resto del corte en la tapa del sarcófago tal y como quedó en ese momento. Pero estudiando esa muesca uno puede averiguar la técnica constructiva. Se utilizaba algún tipo de sierra o de elemento muy abrasivo de un poder seccionador similar al que tendría el diamante, porque cada vuelta de tuerca avanza varios milímetros en el interior de la roca. Hoy nos costaría tener una sierra de la dureza necesaria para imitar el corte de este sarcófago. Y sin embargo, la prueba de que se utilizaban está aquí, a la vista de todos, en un pasillo lateral de este transitadísimo Museo Egipcio del Cairo. Es uno de los misterios del trabajo de la piedra de los egipcios. Además es curioso porque se ve como si la sierra fuera de dos brazos y entra por abajo y por arriba y deja la marca claramente precisa de que ahí está el sistema que utilizaban, ¿eh? Es un misterio. No es solamente la única pieza de este tipo que hay aquí. Enfrente, prácticamente, tenemos la estatua del faraón Kefren, que está hecha en un material durísimo también, en un material que tiene una dureza casi similar a la del diamante, y sin embargo se logró tallar perfectamente, sin ningún problema. Son algunos misterios del Museo del Cairo que vamos a seguir investigando en este día de hoy especial que estamos aquí en el Cairo. Estamos delante de una estela también bastante misteriosa que da alguna información un tanto controvertida, ¿verdad? Pues sí, es una estela pequeña que está escondida detrás de una vitrina grande en la sala del faraón Kefren, dentro del Museo Egipcio del Cairo, y representa o quiere recordar la visita de unos nobles a la meseta de Giza en tiempos de Keops, donde el faraón Keops les hace una visita guiada, una explicación de lo que tiene en sus posesiones, y habla de las tres pirámides ya construidas en tiempo de Keops, cuando se supone que él solo hizo la primera y sus sucesores las siguientes, y de la Esfinge, que se supone que se construyó en época de Kefren. De hecho, la Esfinge, si te fijas, está en la parte inferior izquierda de la estela, se ve perfectamente, y supone una de las grandes contradicciones de la historia oficial. Como si estaban ya las podía enseñar, ¿verdad? Como si fueran mucho más antiguos de lo que Keops. Es muy incómoda esta estela, muy muy incómoda, Miguel, porque de hecho solamente eso justifica que este documento, que es importante, es un documento de visita antiguo importante, que habla de relaciones diplomáticas entre estados en el mundo antiguo, esté escondido aquí, en este rincón oscuro donde casi ningún turista se detiene a mirar. Y estamos cerca, al lado de restos de un faraón mítico, Akenatón. ¿Qué opinión tienes, Javier, de este ser tan extraño? Pues es una excepción en la historia de Egipto, porque este hombre decidió en un momento determinado romper con el culto antiguo. Ya no se iba a venerar más al dios Amón, al invisible, al oculto, ni a todo su panteón de dioses, sino que él quiso sustituir todos esos cultos por un culto concentrado en una única divinidad, que era Atón, el disco solar. Aquello hizo que toda la geografía sagrada de Egipto se trastocara, se abandona Tebas como lugar del culto principal, se marcha la corte y sus sacerdotes a un nuevo emplazamiento, a Aketatón, y todo a partir de una experiencia mística que pocas veces se recuerda del propio Akenatón. Akenatón en el desierto tuvo un encuentro con el sol, pero era un sol extraño, una especie de luz enorme que tomó tierra cerca del desierto y que a él le cambió para siempre su vida. Alguna gente dice que es un contacto con un ovni, con seres del más allá, porque está muy claro, además está descrito que eso toma tierra y ahí llega la transformación. Mira, no me gusta pecar de especulativo, pero tú lo sabes que siempre soy muy prudente con mis afirmaciones, pero en el caso de Akenatón hay un dato que es importante. Akenatón probablemente no era así como lo vemos en las representaciones, con el cráneo alargado, igual que se representa también a sus hijos. Akenatón probablemente era una persona como tú y como yo, con el cráneo normal, pero a partir de aquel encuentro quiso representarse siempre con ese tipo de cabeza, siempre, en todo el arte de su tiempo. Quizá porque trataba de imitar a quienes estaban dentro de aquella luz, y a partir de ahí piensa lo que quieras.
Estamos ante la pieza 6347 en el Museo del Cairo. Es curioso porque ha estado durante mucho tiempo desaparecida y vuelve a estar aquí. Es muy extraña, ¿eh? Es muy extraña. Supuestamente representa un pequeño halcón con una cola vertical y un ala recta que el doctor Khalil Mesija, que era un profesor de antropología de la Universidad de Helwan aquí en el Cairo, enseguida asimiló con un avión, o sea, con las características de un avión. De hecho, se sometió a túneles aerodinámicos y poniéndole simplemente una piececita en la cola horizontal, se veía que podía planear perfectamente. Es desconcertante. La verdad es que es muy diferente al resto. Se ve que hay figuras de pajaritos alrededor, pero esa es muy, muy extraña, hecha de madera también parece. Sí, esta es una vitrina de la sala 22, una vitrina pequeña, tiene el tamaño pues más o menos de una alacena de platos, para que nos hagamos una idea, y aquí hay representaciones del halcón Horus de todos los colores, tamaños y materiales. Hay en escayola, los hay en madera. Ese en concreto destaca. Apenas tiene policromía, solamente un ojo se puede adivinar y un poquito el pico, que nos dice que es un pájaro, pero el resto ya son características de vuelo, características de planeación. Pues estamos en este momento en el patio central que preside la pirámide de Zoser, la pirámide escalonada, y este es un lugar muy especial porque hace unos 3000 años comenzaron aquí unos rituales que se convirtieron en tradicionales en toda la historia de Egipto, rituales a los que se sometía el faraón cada vez que cumplía 30 años de reinado y en donde él se investía otra vez de la energía protectora y revitalizadora de los dioses y tenía que demostrar ante su pueblo que era capaz de seguir gobernando. Tenía que hacer demostraciones con arco, tenía que dominar un toro, tenía que hacer saltos de longitud. Eran una especie de pequeñas olimpiadas, por entendernos, donde el faraón demostraba que seguía teniendo el beneplácito de los dioses para el ejercicio de su tarea sagrada, que era dominar este lugar. E importante es también considerar que este punto no se entendió nunca como un lugar de muerte. El faraón nunca llegaba aquí para ser enterrado. Llegaba aquí, y eso yo creo que es la lección importante que hay que llevarse a casa, llegaba aquí para vivir eternamente, era un lugar de vida. ¿Y aquí es donde se inventó la famosa historia de las corridas de toros? Pues probablemente sí, aquí es donde se inventó, aquí es donde se hacían esas, digamos, corridas de toros al estilo de la goyesca quizá en España, o incluso de las anteriores, de los ejercicios de tauromaquia del siglo XVII y XVIII, pero donde se recogieron esas escenas, donde se plasmaron y sabemos que existieron, no fue aquí, fue en otro templo misteriosísimo, antiquísimo, que es el templo de Abidos, al sur del país, donde podemos ver al faraón Seti, que pasó 2 ceremonias del Jepset, o sea, estuvo 60 años o más gobernando, dominando precisamente a un toro. Así es como suena la radio dentro de una pirámide. Estamos dentro de la pirámide de Teti, en Saqqara, uno de los faraones que se dedicó a construir pirámides a imagen y semejanza de la Gran Pirámide. Está medio derruida, pero estamos en el interior de la pirámide, donde todavía se conservan algunas inscripciones y un sarcófago que dicen que contuvo la momia del faraón. Seguimos en la zona de Asur, en pleno desierto, en lugares donde no llegan los turistas, al lado de la pirámide romboidal. Javier, explícanos un poco esta pirámide. Dicen que los arquitectos estaban construyéndola, se equivocaron y de repente tuvieron que corregir el ángulo. Es increíble, ¿eh? Era un proyecto constructivo titánico. Aquí te puedes hacer una idea de lo que significó hace 4.500 años levantar esto en medio del desierto. Lo que nos rodea es prácticamente el absoluto silencio. Solamente se nos oye respirar a nosotros, pisar este suelo ceniciento. Y cuando llegamos aquí vemos una pirámide que tiene una forma rara, una forma como de rombo, donde la primera parte tiene un ángulo muy pendiente, que fue lo que parece que hizo que se colapsaran algunas de las esquinas que hoy vemos rotas, pero aún así el faraón por alguna razón no interrumpió el proceso constructivo y decidió culminarla y construyó una pirámide ya de 52 grados de ángulo
imitando, digamos, o estableciendo ya el ángulo correcto de edificación de las pirámides. Esta todavía mantiene el recubrimiento exterior, ¿no? Sí, mantiene lo que es el revestimiento. Como verás, es un revestimiento pulido. Nosotros estamos acostumbrados a ver las pirámides hechas como de bloques de piedra rugosos, pero no eran así originalmente. Estaban recubiertas por unas losas que las forraban por completo y que hacían que el sol incidiera en ellas de una manera muy peculiar. Esto recién terminado, completamente pulido y de color blanco, tenía que brillar como si fuera un faro en medio del desierto, pero se supone que estaban pintadas. Y ahí hay otro misterio muy curioso. Se supone que algunas de estas pirámides tenían una capa de pintura ocre que las convertía casi como en, algunas de ellas, en mojones rojos o de color sangre en medio de esta inmensidad de color amarillo. ¿O señales para gente que viniera del cielo a lo mejor? Bueno, lo que se está estableciendo ya como una teoría muy consolidada, incluso en el mundo de la egiptología ortodoxa, es que estas pirámides lo que trataban era de imitar sobre la tierra sagrada de Egipto lo que ellos veían sobre sus cabezas en cada horizonte nocturno. Cada noche veían una serie de estrellas que destacaban sobre las demás y que consideraban eran la morada de los dioses. Así que decidieron imitarlas sobre el terreno para cumplir la máxima egipcia que está detrás de toda la religión y que se resume en un principio que después durante la Edad Media sería famoso en toda Europa, un principio que se llamó el principio hermético. Así como es arriba, es abajo. Así como es en el cielo, son las pirámides en la tierra. Debía ser impresionante en tiempo de los faraones esto, en mitad del desierto, con este aire, este viento solamente que nos rodea, encontrarse en mitad de la nada estas construcciones. Debía ser tremendo, ¿verdad? Qué impresión. Estamos en la orilla oeste del Nilo, eso no hay que perderlo de vista nunca, es decir, es la orilla de los muertos, el reino del más allá. El egipcio convencional hace 4.500 años habitaba solo en la orilla opuesta, en la orilla este, la orilla de la vida. Cuando alguien se atrevía a internarse en este paisaje del más allá, del otro mundo, se encontraba con esto, que era lo que le recordaba no solamente el poder de sus gobernantes, sino también la sacralidad que estaba detrás, digamos, del espíritu que construyó estos monumentos. Esto no se hacía, contrariamente a como lo haríamos hoy nosotros, para buscar la gloria de un rey. Se hacía porque había un propósito sagrado, espiritual detrás, que era convertir cada una de estas pirámides en medio del desierto en una rampa, en una escalera que comunicara la vida terrestre con la vida real, la vida con mayúsculas, que era la vida celeste. Serían escaleras hacia el cielo. Indudablemente eran escaleras hacia el cielo. Y si te das cuenta, cuando ya pasó la época constructiva de las pirámides y Egipto se vino abajo y se dedicó a otros menesteres, a proteger un poco la tierra contra agresiones externas, a organizar sus ejércitos, etc., en las tumbas de esos periodos posteriores siempre se representa al faraón tratando de acercarse a una escalera que lo conecte con el reino del más allá. La idea de la escalera, además, terminaría saltando también a nuestra cultura judeocristiana. Recuerda solamente el sueño de Jacob, camino de Harrán, que describe la Biblia. Él se queda dormido sobre una piedra en medio del desierto y observa una escalera que cae del cielo y por la que ascienden y descienden ángeles. Bueno, pues esa idea ni siquiera es hebrea, es una idea egipcia. Veo que hay una entrada también, como en las otras pirámides. ¿Se sabe lo que hay por dentro o todavía está inexplorada esta pirámide? No, la pirámide está perfectamente explorada y cartografiada en su interior. Esto ya se hizo en el siglo XIX, pero es cierto que haría falta una gran tarea de restauración y de adecuación para que la pudieran visitar los turistas. Tú piensas que en todas las pirámides practicables se ponen unas planchas de madera en el suelo con travesaños para que uno no se resbale por esas galerías, esos conductos que son casi como tuberías, ¿no? Bueno, pues aquí esa estructura no está puesta, no está instalada y por lo tanto tampoco está abierta para las visitas convencionales. Estamos en pleno desierto, mucha gente dice que ha estado por aquí, ha fotografiado extrañas luces. ¿Será por la zona? ¿Será porque vienen a ver a estas señales que parece que son las pirámides en la Tierra? ¿Qué puede ser? Esos fenómenos lumínicos extraños. Bueno, yo he caminado por este desierto de noche.
a altas horas de la madrugada y he visto ponerse el sol y amanecer en este desierto. Y es verdad que aquí se ven cosas, se ven extraños resplandores, la atmósfera cálida a ras de suelo a veces juega malas pasadas y te puede crear espejismos, pero es verdad que a veces, ocasionalmente, vienen luces que no sabes de cuál es su origen. Bueno, yo prefiero interpretarlas como guiños de los dioses, que los dioses nunca se han ido de esta que es su tierra. Al fin y al cabo, piensa que cuando ellos observan Egipto desde el espacio, están viendo casi una continuación de la Vía Láctea. El Nilo, para ellos, era la representación terrestre de la Vía Láctea que se ve cada noche aquí con magnificencia. Seguiremos visitando esta tierra de los dioses. Vamos por fin en el interior de la Gran Pirámide, al lado del pasillo que asciende hacia la Cámara de la Reina. Esta es la Cámara del Caos. Es una cámara poco conocida, no es visitable por los turistas. ¿Qué hay ahí dentro? Pues la Cámara del Caos se encuentra a varios metros por debajo de la meseta de Giza, está justo excavada en la roca natural y es un lugar que da la impresión de estar inacabada, pero sin embargo probablemente fue concebida así deliberadamente. Se trata de representar al ser humano en su fase más simple, más baja de su evolución, y a partir de aquí ir ascendiendo hacia las cámaras superiores del monumento, que representan un poco la escalada espiritual. Así suena la Radio Nacional de España dentro de la Gran Pirámide, uno de los monumentos más sagrados de la historia de la humanidad, la séptima maravilla del mundo. Y aquí estamos preparados para transmitir un programa histórico exclusivamente a través de Radio Nacional de España en el espacio en blanco. Javier, estamos por fin en el interior de la Gran Pirámide, en la Cámara del Rey. Tremendo cómo suena esto, ¿verdad? Qué reverberación y qué experiencia estar aquí. Es un sonido realmente único y lo dan las proporciones exactas de este monumento. Son unos 10 metros de largo por 5 de alto y 5 de ancho. Forma un triángulo perfecto que hace que la acústica sea única. Y sobre nosotros gravitan 9 grandes piedras, 9, que representan a los 9 dioses de la Eneada fundadora de Egipto, cada una de ellas de 70 toneladas, granito rojo, importado desde Asuán, a casi 1000 kilómetros de este lugar, en un esfuerzo de ingeniería que no tiene precedentes en el mundo antiguo. Para mucha gente este es el lugar construido por el hombre, o vete a saber por quién, más poderoso que hay en el planeta, más lleno de energía, más lleno de cosas extrañas. Es curioso estar aquí, ¿verdad, Javier? Bueno, no hay más que entrar aquí para percibirlo. Yo hacía ya unos años que no ponía el pie en este lugar. Mira cómo se me pone la carne de gallina. Sí, no me extraña. Y ha sido entrar y volver a reconectar con las sensaciones y con las vivencias del mundo antiguo. Y piensa una cosa, este sarcófago sobre el que estamos ahora mismo hablando siempre ha estado vacío. Es un sarcófago probablemente ceremonial, un lugar donde el iniciado tenía que tumbarse y aguardar a que la energía de la vida le inundase y volviese él a resucitar convertido en un hombre nuevo. Todo esto son símbolos del mundo antiguo, pero símbolos muy importantes. Cuando salgas de la pirámide, Miguel, recuerda que vas a atravesar túneles angostos y vas a salir a la luz del sol, como si volvieras a nacer. Vienes de las tinieblas de este lugar. Vamos a volver a nacer, esa es la experiencia de este programa especial de Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, dentro de la Gran Pirámide de Keops. Este es otro momento sonoro dentro de la Gran Pirámide. Estamos en la Cámara del Rey y como a Javier Sierra le gustan mucho los sarcófagos, estamos dentro del sarcófago de la Cámara del Rey. Qué sensación también volver a estar aquí, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Estamos, yo creo que en el tanque donde se han tumbado tantísimos personajes históricos y uno casi puede sentirlos. Aquí estuvo Napoleón Bonaparte, aquí estuvo Julio César, aquí estuvo Alejandro Magno, todos ellos tratando de comprender los misterios de la vida y de la muerte en este lugar, por no hablar evidentemente de los faraones del mundo antiguo que probablemente utilizaron este sitio para sus iniciaciones. Aquí estuvo también Javier Sierra, que al final no quiere contarnos lo que le pasó. Aquí estuvo Javier Sierra también, pero ¿escuchas la reverberación del sonido en este lugar? Es tremendo. Realmente, como tú decías, yo creo que esto tiene un significado simbólico
que va más allá de la construcción de 4 paredes. Debe tener un significado muy mágico que todavía no hemos llegado a acertar, a distinguir, ¿verdad? Desde luego que sí, y fíjate, subiendo hoy a este lugar, ascendiendo a este punto de la Gran Pirámide, he visto que aquí hay una auténtica metáfora de lo que es la vida moderna. Las autoridades egipcias han cerrado la cámara de iniciación subterránea, el lugar que se conoce como la sala inacabada. Nos han quitado, nos han robado la iniciación desde nuestros orígenes. También nos han quitado el corazón, no se puede entrar a la cámara de la reina y nos envían por vía express hacia el lugar culmen de esta pirámide, que es esta sala donde nos encontramos y este sarcófago en el que estamos ahora descansando. Pero parece para este mundo moderno que lo importante es la meta, y no lo es, Miguel. Lo importante de verdad, y tú lo sabes muy bien, es el camino. 2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Lo importante es el camino, decía nuestro compañero, algo que llevamos haciendo durante 200 emisiones del Espacio en Blanco en esta temporada y que esperamos seguir haciendo en vuestra compañía. Ya veréis, la próxima temporada, estar atentos, esperan muchas sorpresas, y esa emisión desde Egipto es algo que ya ha pasado a la historia, un nuevo hito en la historia del Espacio en Blanco. Estuvimos en Canarias, hemos hecho un montón de cosas, y entre ellas el primer programa de todo el mundo que hizo un programa desde dentro de la Gran Pirámide. Y seguimos en Egipto. Una arqueóloga española está trabajando allí, desenterrando la historia de un faraón único, Tutmosis III. Habló unos minutos con nosotros, pero ahora queremos ofreceros toda la entrevista íntegra. Escuchar lo que cuenta. Desenterramos la historia para vosotros. En los próximos minutos queremos presentaros a una arqueóloga española que ha entrado en la historia por sus trabajos. Combina la arqueología en los desiertos de Egipto con el descubrimiento de hallazgos submarinos. Ha estado, entre otros lugares, en la pirámide romboidal en Dasur, en el puerto de Alejandría, y en el de Tiro, en Líbano. Su apasionante trabajo nos desentierra la historia para que podamos comprenderla mejor. Actualmente dirige las excavaciones del templo funerario de Tutmosis III en Luxor. Es un tema apasionante que deseamos descubriros en los próximos minutos, junto a su protagonista, Miriam Seco. Escuchad. En este programa en el que estamos hablando de misterios de Egipto no podía faltar quizá la única española, que tendríais que verla como es, que está dirigiendo unas excavaciones en este fabuloso país. Miriam Seco, ¿cómo estás, Miriam? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Si vieras la cantidad de vueltas que hemos dado para encontrarte y estar contigo, es un placer que estés con nosotros. Para mí lo mismo. Doctora en historia. Sí, yo estudié historia, la especialidad de historia antigua en la Universidad de Sevilla. Miriam Seco, ¿sabes que eres una de las arqueólogas más importantes en este país? ¿Lo sabes? ¿Eres consciente de ello? ¿Te ríes? ¿Sí o no? O por lo menos más mediática. Hacemos lo que podemos. Te convertiste en arqueóloga por vocación, ¿no? Sí, yo siempre me había atraído el Próximo Oriente. Tampoco de pequeña no tenía la idea de Egipto, tenía la idea del Próximo Oriente, de viajar. A mí siempre me ha encantado moverme y soñaba con aprender idiomas, soñaba con salir y bueno, luego cuando entré en la facultad, pues fue cuando ya empiezas a ver que bueno, pues empiezas a dar las primeras asignaturas de egiptología, las primeras de Próximo Oriente, y ahí ya
empecé con la egiptología. ¿Y qué tal se vive una ciudad como el Cairo? El Cairo a mí me encanta. Sí. O sea, yo llevo pues desde el año 98, bueno, 98 y 99 vivía en Alejandría, pero a partir del 2000 me fui a vivir ya al Cairo y bueno, yo disfruto cada vez que estoy allí. Bueno, tampoco vivo todo el año porque paso muchos meses en Luxor trabajando en las excavaciones, pero yo, por ejemplo, cuando vuelvo al Cairo, pues me siento que vuelvo a casa y aguantas el tráfico, el ruido, este follón que hay, ya la ni contaminación. Lo oigo. Ya ni lo oigo, la contaminación no la veo, no lo sé. Tiene sus atractivos, ¿no? Luego el Cairo pues tiene tantísimas actividades. Hombre, imagino que si viviera 12 meses al año en el Cairo, pues sí que pesaría y te sentirías agobiado, ¿no? Pero los meses que yo estoy en el Cairo, yo disfruto muchísimo del Cairo y de todas las actividades que te ofrece la ciudad y la cantidad de gente que conoces. Ajá. Y bueno, yo estoy encantadísima. ¿Vienes mucho a las pirámides? Claro, muchísimo. ¿Has entrado muchas veces en la...? Montones de veces. ¿Tienes que pagar entrada o te dejan entrar gratis? Puedo entrar gratis. ¿Sí? ¿Tienes algún carnet de esos? Claro. ¿Nos lo dejas? ¿Sí? Claro. ¿Sí? Ya hablaremos ahora. La Gran Pirámide. Antes de irnos a Luxor a hablar de Tutmosis. Tremenda construcción, ¿no? ¿Y la construyó, dices, quién? ¿Cuál? La Gran Pirámide. Bueno, Keops, la Gran Pirámide es Keops. ¿Qué pruebas hay de ello? Tenemos las pirámides, la Keops, sí, Kefren y Miquerinos, y bueno, a mí Giza me parece un lugar mágico. Yo me quedo embobada mirando el complejo. ¿Puedes ir cuando no hay gente? Es decir, a partir de las 5. Bueno, yo sí que pude ir porque una vez estuvimos rodando la película en formato IMAX de los misterios del Nilo, sí, el director Jordi Lompard, y eso fue impresionante porque hicimos unas tomas en la pirámide, en la Gran Pirámide y en la barca funeraria, y entonces claro, para rodar estas escenas sí que fuimos a las 5 de la mañana, cuando todavía estaba cerrado, nos lo abrieron a nosotros y bueno, claro, debe ser impresionante estar allí solo, ¿no? Estar allí a las 6 de la mañana, ver amanecer en ese sitio es mágico. Te lo preguntaba antes, te lo voy a preguntar. ¿No lo hicieron los extraterrestres a grandes pirámides? Déjame que te explique. Mucha gente dice que parece ser que de repente aparecen esos 3 grandes moles y los egipcios empiezan a copiar a imagen y semejanza de aquello tan grande, pirámides. Nunca se ha encontrado un cadáver o una momia en una pirámide. ¿Para qué servían entonces? ¿Para qué esos bicharracos que hay ahí? No, hombre, era la tumba del faraón y todo. No la vamos a sacar otra cosa, o sea que... No, es imposible. Sí, era la tumba de un faraón, me dice, sí. Esta es Miriam Seco, nuestra invitada, la arqueóloga, una de las arqueólogas más reputadas e importantes de España, que está excavando el templo de unos faraones también más importantes. Quiero que me cuentes un poco eso. Tú, de repente, en Luxor, te haces directora de excavaciones. Me gusta, bueno, ya me has invitado, o sea que voy a ir a verte. Debe ser tremendo como los tienes a todos los árabes ahí que trabajan contigo. ¿Qué empiezas a excavar? ¿Qué encuentras? ¿Cómo sabes que ahí está el templo de Tutmosis? Bueno, antes de nada, ¿quién era Tutmosis? Tutmosis pues fue un faraón de la dinastía 18, conocido como el Napoleón egipcio. Era un gran militar, un gran guerrero, y Egipto pues durante su reinado alcanzó una gran expansión territorial, tanto por el norte como por el sur, y es conocido por el gran número de batallas que ganó. Y bueno, pues se hizo su templo funerario aquí en Tebas, en la orilla oeste de Luxor, en el valle, al límite de la tierra cultivable. Y es un templo curioso porque... Espera, ¿había detalles históricos de que estaba allí el templo? ¿Cómo supiste que estaba allí? Sí, el templo se sabía que estaba ahí porque ese templo había sido excavado anteriormente en 1886 por Daresi. Hizo una campaña de un mes
y bueno, hizo una cartografía. Después ya D'Aresi no volvió a trabajar más ahí, entonces habrá que esperar a 1906 en que Weigall, otro arqueólogo, también hace una campaña de un mes, excavó sobre todo la parte de los almacenes del templo y también hizo otro plano de las excavaciones, y después pues lo mismo, se vuelve a abandonar, no trabaja nadie hasta los años 30, 1934, en el que Ricke, un arquitecto suizo, vuelve a trabajar en ese templo y hace un estudio arquitectónico de la planta del templo. Sí que hizo 4 campañas arqueológicas, y desde 1938 el templo queda totalmente abandonado y nadie vuelve a trabajar ahí. O sea, todo el mundo sabe que eso es el templo de Thutmose III, pero estaba... Ya. Y según los datos, Thutmose era un tipo bastante pequeñito, medía unos 50. Sí, bueno, tenemos la momia en el Museo del Cairo. Y bueno, esta es de las famosas momias que se encontraron en la Cachette de Luxor, y cuando la familia Abderrasul, uno de los miembros de la familia, dijo al servicio de antigüedades, que estaba recién creado en aquella época, dónde estaba la Cachette, y estas momias fueron todas al Museo del Cairo y se han ido todas restaurando y ahora están expuestas pues en 2 salas. Explica a otros oyentes qué es eso de la Cachette. La Cachette era una sala donde habían metido todas las momias pues de la 18, 19 y 20 dinastía, de los faraones más importantes, pues la habían metido en esta habitación para protegerlas, ¿no? Y esta habitación pues conocía su lugar esta familia, la familia Abderrasul de Luxor, del Kurna, que fueron los que durante años fueron sacando y vendiendo cosas, hasta que un miembro de la familia dijo el lugar de esta habitación al servicio de antigüedades. O sea que esa gente se dedicaba a... Claro, el Kurna, todo este pueblo que estaba situado sobre las tumbas, que ahora se han desalojado, este pueblo se creó encima de las tumbas, entonces durante años la gente iba sacando piezas de las tumbas y iban saliendo de Egipto, ¿no? Ahora el Servicio de Antigüedades egipcia ha desalojado a todo este pueblo, el Kurna, y han creado lo que le llaman el nuevo Kurna, a 3 kilómetros al norte, y todo este pueblo ahora en el mes de febrero se terminó de desalojar en su totalidad el pueblo, y están todos pues al norte. Entonces antes para ¿eran ir saqueadores? Claro, era un pueblo habían vivido, hombre, últimamente ya no, pero anteriormente habían vivido de eso, de vender las antigüedades. Entonces, para visitar a lo mejor una de estas tumbas, son tumbas de funcionarios, para visitar alguna tumba tenías que entrar por una casa. Tú entrabas por el salón de la casa y abajo tenían la entrada a la tumba. Claro, el Servicio de Antigüedades lleva varios años tirando estas casas y desalojando para vaciar todo el pueblo. Thutmose, como un faraón tan chiquitito. Antes de nada, ¿se encontró su tumba intacta o ya habían sacado todos los tesoros? No, se encontró solamente la momia. Claro, estaba ya saqueada también. Ya, faraón de 1,5 metros de estatura, pero debía ser tremendo, ¿no? Porque se le conoce como el Napoleón egipcio. Sí, era un gran guerrero, hizo 17 campañas militares, las ganó todas. Y bueno, pues por el norte, la zona de lo que es la actual Siria, pues las fronteras llegaron a un auge de expansión. Y de repente tú llegas, empiezas a excavar. ¿Llevas 3 años excavando? Llevo 2 campañas. 2 campañas. Ahora la tercera la haremos en otoño. En otoño. ¿Y qué te encuentras allí? Pues fue una gran sorpresa, porque claro, cuando tú te dan el templo, pues bueno, la emoción del primer día, cuando empiezas a ver, tienes que empezar a limpiar todo, a ver qué es lo que tienes, porque antes de empezar a hacer cuadrícula o de empezar a hacer excavaciones, pues tienes que limpiar, ver qué hay, ¿no? Entonces, curiosamente, al fondo del templo había una especie de muro, pero un muro moderno, medio derruido,
que bueno, la intención primera fue quitarlo para limpiar todo. Y cuando llegamos ahí empezamos a limpiar, en el interior pues estaba como un basurero, empezamos a limpiar y ¿cuál es la sorpresa? El primer día de excavación, ¿sí?, que nos encontramos con un almacén. Resulta que eso era un almacén, el almacén que había construido Weigall en 1906, con todo lo que sacó de su excavación, lo metió en ese almacén. Luego viendo los libros de excavaciones, lo hemos visto. ¿No se lo llevó? No, claro. ¿No transportó a otro sitio? Hay cosas que sí, hay cosas que se fueron al Museo del Cairo, otras cosas fueron a otros almacenes, pero él habla que había construido un almacén in situ, en el yacimiento. Entonces, mucho del material que encontró lo acumuló en ese almacén, que luego Rique volvió a reutilizar también y metió las piezas que él había encontrado. Por motivo que sea, ese almacén quedó totalmente olvidado, cubierto de tierra otra vez, y bueno, pues así nos vimos nosotros el segundo día de excavación, excavando un antiguo almacén, con lo cual te empiezan a salir fragmentos, pues teníamos 2.000 piezas, la mayoría de ellas son bloques de las paredes del templo, de las paredes de las capillas, con relieves, con inscripciones, con colores que se conservan perfectamente, y bueno, una maravilla, ¿no? Entonces, pues claro, al principio cuando montas el equipo, pues yo llevaba a 2 restauradoras, llevaba a una para hacer la base de datos, que piensas que bueno, a lo mejor no tiene mucho trabajo, pero tienes que desbordados de trabajo, porque imagínate de momento tener 2.000 piezas que hay que inventariar, hay que estudiar, hay que hacer la epigrafía. O sea. Seguís excavando, ¿qué otra cosa? Creo que se encontró una estatua bastante importante. Sí, bueno, el año pasado, esto fue la primera campaña, que estuvimos excavando también la rampa principal de acceso. Esto es un templo en 3 niveles, 3 terrazas, como el de Hatshepsut. Tutmosis tenía que ver con claro, él. Y entonces, muy curioso porque es un templo que todavía tiene característica de los templos ligados a la tumba, cavados en la roca. Este también es un templo cavado en la roca, en varias terrazas. Tiene una capilla dedicada a Hathor en el sur, pero ya es uno de los templos colocados en el valle, al límite de la tierra cultivable. O sea, tiene características antiguas y futuras, ¿no? Me contabas lo de la estatua. Y la estatua, el año pasado, pues sí, encontramos una estatua con cabeza de halcón, muy bonita, completa. Y bueno, y luego otra de las cosas muy importantes del año pasado fue la zona de entrada al templo, el pilono. Bueno, esto estaba muy sucio y con muchísimos escombros que tuvimos que limpiar, pero cuando ya conseguimos limpiar y empezamos la excavación, pues las esquinas del pilono, la entrada, el suelo de entrada al templo, todo se conserva perfectamente. Qué bien. ¿La gente sigue viviendo como el antiguo Egipto en la actualidad? En muchos sitios sí, sobre todo en el campo. Ya, por eso me refería en el campo. ¿Crees que hay mucho todavía por descubrir en ese templo funerario de Tutmosis III? Muchísimo. Luego tenemos otra cosa, que es que la carretera pasa por encima del patio. El patio nos puede dar muchísimas sorpresas y nunca ha sido excavado. Y luego, ¿van a quitar la carretera? Sí. ¿Van a quitar la carretera para qué? Ahora mismo tenemos unas casas que están encima del pilono, que se van a desalojar, y tenemos la carretera. El Servicio de Antigüedades ha empezado los trámites para desviar la carretera y para quitar las casas que están encima del pilono. Ya. Lo que pasa es que, bueno, necesitará su tiempo, pero yo creo que sí se podrá hacer. ¿Eres consciente de que estás desenterrando la vida, la historia de un personaje como Tutmosis III cada vez que vas excavando? Claro. ¿Sois consciente de ello? Sí. Debe ser apasionante y tremendo, ¿no? Lo que más te ha llamado la atención, estamos a punto de terminar, lo que más te ha llamado la atención de ese yacimiento que has descubierto hasta ahora. De ese yacimiento, por ahora lo que me ha llamado también muchísimo la atención es el estado de conservación de los colores, que hay piezas que parecen que están pintadas de hace unos días. ¿Cómo se puede conservar el color con tantísima perfección?
Y luego pues algunas inscripciones que son bellísimas, y sueño con encontrar una estatua de Thutmose III. ¿No se ha encontrado ninguna todavía? Sí, hay estatua, está sí. la del Museo de Luxor, pero bueno, encontrar una estatua así en su templo. Ya sabes, ten cuidado que los sueños a veces se hacen realidad. Sí. Terminamos, queda mucho por descubrir todavía, insisto, de la historia, ¿no? Conocer todos los detalles. Mira, de Thutmosis, yo también sueño con poder excavar el patio. Thutmosis fue un gran guerrero, sin embargo, tenemos muy pocas representaciones de guerra de su reinado. Si conseguimos excavar el patio y encontramos esas escenas, normalmente el patio es donde es lo público, donde las escenas pues que tienen que ver con la vida del difunto, ¿no? La vida pública. Ahí es donde están las escenas de guerra. Pues será algo único porque no hay muy poco, siendo uno de los pues considerado el Napoleón egipcio. Ya. ¿Qué se hará luego con el templo? ¿Se va a enseñar a la gente? ¿Se va a poder ver? ¿Se va a poder visitar cuando lo terminéis de excavar? Yo lo que quiero hacer es un museo al aire libre, poder exponer todo en el in situ, en el templo, los bloques que tenemos de las paredes, pues recomponer alguna de las escenas y mostrarlo de la manera más lógica para que el visitante pueda entender cómo era ese templo, ¿no? Entonces, pues hacer un templo visitable y un museo al aire libre. Miriam Seco estuvo con nosotros aquí en este programa especial en Egipto. Cuenta con nosotros, vamos a ir a verte a Luxor, vamos a estar ahí en el templo. Nos das una envidia tremenda porque lo de la arqueología es súper apasionante. Enhorabuena por el trabajo, sobre todo porque una española como tú esté aquí dando lecciones de arqueología y de egiptología a mucha gente. Gracias y quedáis invitados. Es un placer. Si quieren ponerse en contacto contigo, hay una página tuya donde he visto que es un currículum que tienes. Esa es la forma de conectar, aunque no tengas todavía hecha la página web. Ah, sí, ahora vamos a hacer la página web de Thutmose y la hacemos este otoño. Vale, pues nos informaremos ahí. Y de acuerdo. Gracias, un placer por haber estado con nosotros. A ti. Gracias. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Una mínima pausa en esta edición especial 200, número 200, y regresamos. En la segunda hora, la casa más misteriosa del mundo nos espera con un montón de sorpresas. No os lo perdáis, enseguida volvemos. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y seguimos en esta edición especial número 200 del Espacio en Blanco. Una de las emisiones más intensas que hemos realizado en esta temporada fue desde la Casa de las Caras de Belmez. 2 emisiones hicimos desde allí y allí ocurrieron muchas cosas. Un extraño perfume que lo llenó todo y que parecía de su antigua propietaria, y unos sensores que comenzaron a marcar presencias, extrañas presencias. En los próximos minutos os invitamos a revivir esas sensaciones y ya veréis cómo se os ponen los pelos de punta. En las últimas investigaciones realizadas en la casa durante muchos años, ha habido un fenómeno que se ha repetido en multitud de ocasiones. Nos referimos a las psicofonías. En los próximos minutos os vamos a mostrar algunas de ellas. Y os volvemos a avisar, si sois sensibles, mejor no las escuchéis. Algunas de ellas ponen los pelos de punta. Pero dejemos que sea Pedro Amorós quien nos las comente. Pedro Amorós ha sido una de las personas que más psicofonías, junto con Pedro
nuestro Perico Fernández, ha hecho aquí en la casa. Hemos hecho una selección de algunas de ellas, Pedro, para que tú nos cuentes un poco lo que ha sido. La primera creo que hablaba María. Sí, yo creo que es una de las más especiales. Estas son bastante antiguas ya y creo que tienen ese valor entrañable. Cuando en un momento le pedimos a María que dijese, que por favor preguntase algo para ver qué le decían sus caras, ella dijo: ¿les gusta mi compañía? Y se escucha su voz, y detrás de su voz un claro sí. Vamos a escucharlo si queréis. Vamos a escucharlo. ¿Le gusta mi compañía? ¿Le gusta mi compañía? A lo lejos suena esa voz que dices. Perfectamente. Es curioso. Hay más. Esta noche queremos ponernos unas cuantas y luego seguimos recogiendo sensaciones. Hay otra que dice... Recuerda, efectivamente, esta cuando la obtuvimos, nuestra intención era intentar averiguar el por qué salían estas caras. Yo había planteado esa famosa hipótesis que se hizo hace ya algún tiempo, donde se hablaba de un cementerio y de otro cementerio, ¿no? Y planteando el por qué estas caras estaban aquí. Y una voz, para nosotros, dice recuerda. Se escuchan después unos pajarillos de fondo. Lo escuchamos. Clarísimo, como dice. Pero clarísimo. Y es curioso cómo cambia la entonación, cómo cambia la voz, masculino, femenino, hombre, mujer, niños incluso, tremendo, ¿eh? No olvidemos que las psicofonías son voces que se escuchan y que se recogen en el ruido de fondo de las grabaciones. Y en un momento dado, las voces, las psicofonías, las inclusiones que quedan ahí, llegan distorsionadas, porque se conforman con energías residuales, que es lo que yo digo, ¿no? Y así es como normalmente las escuchamos. Tenemos una también que hemos preparado, Miguel, que, bueno, se escuchará la voz de nuestro compañero José Requena. Y José estaba además muy empeñado en que saliera el nombre de alguna de estas caras. Y él lo pregunta: ¿podéis decir el nombre de alguna de estas caras? Después de que el investigador lo pregunta, se escucha con toda claridad una voz que dice a la lejanía: Miguel. Vamos a escucharlo. ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezcan una de estas caras? ¿Algún nombre de una de esas personas a las que pertenezcan una de estas caras? Miguel, ¿lo escuchas? ¿Tocayo? Mucho sí. ¿Lo escuchas? Luis Mariano, ¿dices algo? Bueno, esta es una historia que, si luego comentamos la esencia de la investigación, que se llama Tumba sin nombre, nosotros colocamos el nombre y apellido a la pava, y qué curioso que pregunta José Requena quién produce estas caras, y se escucha Miguel. Hablamos de Miguel Chamorro Sánchez, con quien hemos asociado esa cara que está ahí, cuñado de María Gómez Cámara y que muere en el santuario de Andújar. Es una historia que, si queréis, luego comentamos. Tratamos de comentarla. Seguimos adelante con las psicofonías, porque tenemos muchas cosas que contaros. Esa nueva cara que parece que ha ocurrido, queremos hacer el experimento, queremos que Rosa, nuestra compañera, nos dé su opinión. Es la primera vez que vienen las caras. Queremos que Paco Bermúdez nos cuente una extraña historia en la que se encontró un cadáver, pero vamos por partes. Hay otra psicofonía. Yo, una de las cosas que se habló en el programa de ayer, y se ha hablado mucho aquí, es si las caras tienen trascendentalidad, es decir, si vienen del más allá. Recuerdo un día en el que Pedro Fernández y yo pues lo hemos preguntado a María en muchísimas ocasiones, pero antaño, y ya hablando con María, le dije: María, ¿cree usted que estas caras vienen del más allá? ¿Cree usted que son los difuntos que se están manifestando? Y ella me decía: no lo sé, porque no se lo preguntamos. Yo tenía mi grabadora aquí y conectamos la grabadora, y cuando salió, se obtuvo esta voz, detectamos, entendimos los que aquí estamos investigando, que decía: almas hay. Vamos a escucharlo. Bueno.
Curioso la forma que Pero lo muy dice, curioso. Además, ¿ves la entonación psicofónica característica de subidas, bajadas de tono que van resonando? Tenemos dos más todavía que queremos haceros escuchar. Han salido muchas aquí, ¿no? Han salido muchas, Miguel. Han contado cosas. Pero no solamente a ti, a casi toda la gente que ha venido a investigar. Disculpa que Claro. Paco Bermúdez, también a vosotros os han salido psicofonías. Sí, es que lo más curioso que está ahora mismo pensando, digo, después tengo que hablar con Pedro Mora de este tema, es que algunas de las psicofonías que acaban de sonar ahora, juraría que son las mismas voces que tengo yo grabadas en las que yo he obtenido. Y lo cual me da que pensar, ¿no? Pueden ser las mismas entidades, suponiendo que se trata de seres descarnados, o pueden ser la misma energía. No olvidemos una cosa. Insisto que la psicofonía está formada por los ruidos ambientales, entre ellos, que se conforman aquí y se modulan. Y eso es posible, que este entorno, recuerdo ese reloj cuando funcionaba, no sé si está ahora, creo que está parado, pero ese reloj que tenemos encima de la chimenea era uno de nuestros grandes enemigos en aquellos tiempos cuando grabamos estas psicofonías, porque se escuchaba lo dejaras donde lo dejaras. Ese ruido ambiente, este techo que tenemos ahora aquí es lo que nos da la resonancia especial para este lugar, sobre todo para grabar psicofonías. Por eso es interesante, ¿no? Aquí estas psicofonías que fueron grabadas tienen una calidad, yo creo que de antaño, y se nota esa antigüedad de la grabación. Nos quedan dos más para escuchar. Sí. ¿Querías decir algo, Fran, breve? Sí, fíjate qué curioso, aquí flanqueado por la pava, este rostro bizantino de trazos gruesos que parece mirar de lado fijamente, que se asocia todo el tiempo 40 años después seguimos exactamente igual. Yo no creo que haya que asociar las psicofonías con las caras de Belmez. Yo creo que hay que asociar un grupo de fenómenos a lo que ocurre en este lugar. Son fenómenos concomitantes. No me gustaría... hay psicofonías para todas las teorías. Yo no estoy de acuerdo. Un momento, perdóname. No quiero polemizar, quiero que me contéis experiencia simplemente. Sí. Calla un momentito. Mariano. Es que hay que polemizar, Miguel, porque claro que se tiene que asociar. No me gustaría teorías. Porque todas las voces que se han grabado desde Germán de Argubosa, todas las voces que se han grabado aquí son la banda sonora de una película terrible. Son todas trágicas. Es como un puzzle. ¿Dónde está esa historia aquí? Bueno, perdonad un momento, es que se abre esa conjunción que puede haber entre psicofonías y caras desde el momento en que una de las más gordas que aparece de Germán de Argumosa dice: Germán pica patio, levanta cemento. Es cuando se empiezan a encontrar los restos óseos, es decir, llevan un mensaje, perdona, tienen un significado que evidentemente está relacionado con lo que hay aquí debajo, y lo que hay aquí debajo, y es más evidente, son las propias caras. Hay psicofonías que se pueden relacionar con la teoría de Luis y el santuario de la cabeza. Hay psicofonías que se pueden relacionar con el pasado luctuoso de esta casa. Hay psicofonías que incluso se adelantan al futuro. Sí. Hay psicofonías para todos los gustos. Lo único que queda claro es que esas voces, esos susurros de estas caras pétreas, parece que abren las puertas a un inframundo de dolor, de soledad, de angustia, de algo tenebroso. ¿Sabéis lo que pensaba aquí, María? Decía. El infierno empieza aquí. María confesaba que le gustaba grabar psicofonías, luego le daba miedo. Sí. Decía: a mí me da miedo, pero me gusta grabar psicofonías porque son las únicas, y ella lo decía así, son las únicas personas que no están vivas que me cuentan cosas de mis caras. Ya. Pedro, vamos a escuchar las dos últimas que nos quedan. Había muchas que podríamos sacar, pero vamos, dos más. Ponte la mano en el frente, entendemos. Y esta grabación que vamos a oír, yo creo que es una de las más claras. Cuando María hace una pregunta, no recuerdo bien si aparece o no la voz de María, pero María realiza una pregunta y se escucha la voz con claridad diciendo: ponte la mano en el frente. Ya vamos a escucharla. Y es curioso porque parece una voz de otro tiempo, una voz antigua, una voz de gente, ¿verdad? Yo creo que todo este tipo de voces que se conforman en este ambiente son voces que están recogidas, como a mí me gusta llamarlas, entre los muros, atrapadas en los muros. Pero eso no significa que no interactúen con nosotros, ¿no? Y eso es interesante tenerlo en cuenta. Ya, espera. Fran quiere hacer una pregunta mínima y seguimos. Sabemos que hay dentro del mundo de la psicofonía tres grupos de voces. Voces in situ, voces acompañantes, voces esporádicas. Rápido,
Vosotros habéis conseguido muchas psicofonías por el número de horas que habéis estado aquí, masculinas, femeninas, agresivas, de todo tipo, alegres y sobre todo voces in situ, voces esporádicas o voces acompañadas. Y voces interrelacionadas. ¿Pero cuáles son? Yo creo que Pedro Amorós, Pedro Fernández. Yo la gran mayoría de veces que he estado con Pedro, la gran mayoría de ocasiones, lo que hemos podido experimentar es que ha llegado un momento en el que hemos dicho, bueno, dejamos la experimentación propiamente dicha, a pesar de que llevamos mucho control sobre ella, pero dejamos la experimentación propiamente dicha a un lado y lo que hacemos es conversar con María. ¿Sabes por qué? Porque a las voces, entre comillas, perdonar la expresión, les jodía que habláramos con María y no habláramos y preguntáramos directamente a ellas. Distintas voces. Yo te voy a responder muy brevemente. En alguna ocasión in situ, muy pocas y la mayor parte esporádicas. Bien. Paco, ¿queréis decir algo? Sí, aquí se me acaban de poner los pelos de punta por la última psicofonía esta precisamente, porque os lo prometo que os la tengo que dar, porque juraría que es la misma de las que más me impactaron en aquella entrevista que os comentaba hace un momento, que decía, vamos, muchos sustos para hoy, era lo que decía, pero juraría, y vosotros que tenéis mejores equipos podréis, me imagino, saber si es el mismo timbre, el mismo... Hay que analizar. Claro. Me gustaría que la escucharais y en otro programa quizás pudiéramos debatir si puede ser o no la misma voz. Vamos a escuchar la última psicofonía que hemos preparado para hoy. Yo creo que es interesante, Miguel, porque además María pregunta que para qué han ido allí a su casa, ¿no? ¿Por qué han venido a mi casa? Exactamente. Hay que decir y aclarar una cosa que creo que se va a desvelar en este programa, y es que la pregunta se realizó no por las caras, sino por los investigadores. María lo preguntó por los investigadores porque nosotros le dijimos, le pedimos por favor que lo hiciera. Y la voz es clara, es un abuso. Vamos a escucharlo. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. Tú la escuchas también, Miguel, ¿verdad? Sí, la escucho. Qué clara, ¿eh? Sí, muy clara. Es increíble. Hacemos una mínima pausa. Empezamos a contaros otro montón de historias que queremos esta noche desvelar aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Un viaje hacia otros mundos. Rosa, a mí me gustaría que te dejen un micrófono. Rosa, nuestra compañera, la voz del programa, es la primera vez que viene aquí a la casa. ¿Qué impresión te ha dado y eso que no la estamos viendo en su salsa, porque hay un montón de aparatos, un montón de gente, le quita un poco la sensación y el atractivo, pero ¿qué idea, qué sensación ha recogido, Rosa? Yo te tengo que reconocer, Miguel, que venía con muchas reservas, porque, bueno, todos hemos leído mucho, hemos visto muchos reportajes, son muchos años, ¿no?, escuchando hablar de las caras de Belmez. Ajá. Para mí era importante venir aquí, encontrármelas, pero tenía un margen de escepticismo, ¿no? Pensaba que, bueno, que a lo mejor pues me podía encontrar unas manchas y luego la imaginación pues hacía el resto. Pero la verdad es que ayer cuando llegamos aquí y entré, me quedé petrificada delante de las caras y me causaron una impresión que todavía no he reaccionado. Realmente estoy todavía asimilando, ¿no?, lo que son las caras, porque están ahí. No son manchas, no hace falta se ven claramente, para verlo. Parece que realmente quieran salir de la piedra y te están mirando, ¿no? La mirada de la pava te impresiona y mucho. Y hemos visto como de ayer a hoy, o por lo menos ayer no nos dimos cuenta, aunque había muchos ojos aquí, ha aparecido aparentemente una cara nueva, Rosa. Sí, esto a mí me ha impresionado mucho, porque ayer yo estuve mucho tiempo en la zona de la chimenea, bueno, donde apareció la primera cara y donde hay una acumulación impresionante de caras y una energía muy fuerte, y hoy he visto una cara que ayer no estaba. Luego cuando le haces fotografías se ve
muchísimo más nítida, contrasta muy bien, incluso a veces hasta las expresiones pueden cambiar y puedes apreciar rostros nuevos, ¿no? Que a simple vista, solo con los ojos no se ven y bueno, y siguen saliendo caras. Es que yo sí creo que hay caras nuevas. Esto pasa con muchísima frecuencia y además probablemente en 24 horas surja alguna cara nueva. ¿Por qué? Ha pasado en estos últimos años mucho, y es que la energía de las personas que están aquí presentes contemplando esto parece que les da vida, y esa energía es la que hace que se produzca el fenómeno. Sí funcionan los fenómenos paranormales, no se pueden medir, no se pueden tocar, no se pueden pesar, funcionan por el lenguaje de las emociones. Vamos a dejar que... ¿Quieres decir algo, Perico? Sí, yo quería decir, al margen de los cambios que efectivamente quien pueda pensar que el fenómeno de Belmez está parado, para nada. O sea, en la última investigación que realizamos la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, pues nos llevamos una grata sorpresa cuando en una de las imágenes más famosas de la casa, que es la del pelao, todos sabemos el cifrado raro que apareció en el bracito de él. Sí, es la imagen que tenemos justo detrás. Que también está sacada de... Sí. Miguel, esta la sacaron... Sí, esa es la que se llevaron a Valencia para investigar. Si recordáis, aparecía pues unos números y unas letras. Santu o Sunzu. O algo por el estilo. Aquello desapareció y nadie supo interpretar de dónde venían esas letras, por qué salieron y cuál era su significado. El caso es que, bueno, ha pasado muchísimo tiempo, han pasado muchísimos años, y en la última experimentación que tuvimos, pues claro, nosotros realizamos cientos de fotografías, no solo al pelao, sino al resto de imágenes. ¿Qué es lo que nos encontramos en la imagen del pelao nuevo? Varias letras, concretamente la letra N, la letra A y la palabra UCI. Algo así como en la UCI. ¿Cuándo fue? Cuando María pues eso fue cuando precisamente poco tiempo antes de haber experimentado lo que hemos hablado con María Jesús, que apareció el pie. Curioso. Un momento, vamos a ver si Paco Bermúdez nos cuenta alguna de las experiencias. En este lugar, en este pueblo, pasan cosas, muchas cosas misteriosas. La Casa de las Caras, digamos, es el epicentro, pero ¿tú qué has vivido? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, sí, que mi opinión es que no solamente esta casa es la que acumula el fenómeno, sino que el pueblo en su conjunto, y la orografía del terreno, el pueblo de Belmez... Es otro pueblo que está aquí efectivamente, más arriba. Tiene algo totalmente mágico, ¿no? No solamente Belmez de la Moraleda, sino Belmez, las cuevas que lo lindan. Y bueno, yo voy a contar algo que es una historia un poco... desde mi punto de vista fuerte. Permíteme un segundito, Pedro, ¿por qué no vas colocando ya los sensores? Sí. Vamos a decirle a la audiencia lo que vamos a hacer en este momento. Tenemos un equipo de sensores colocados, como decíamos al principio del programa. Lo que vamos a hacer es ponerlos en marcha para intentar ver si, sea lo que fuere, cualquier naturaleza que pueda estar activa en esta casa, quiere interferir sobre ellos y hacerse partícipes y señalar su presencia a través de la activación de los mismos. Mientras Paco nos va a contar un poco la historia, Pedro va a ir para ir preparándolo y luego contamos todo el dispositivo que tenemos. Paco. Sí, contaba que la historia que voy a contar a continuación, desde mi punto de vista, no solamente es fuerte, sino que deja muy claro lo que se cuece aquí en este pueblo y en los alrededores. Hace ya algún tiempo, esto lo hemos contado a Petit Comité, esto es totalmente una primicia, nunca ha salido... Nunca lo habías contado, ¿no? Jamás se ha contado. Prometimos no contarlo. Estamos escuchando ya los sensores, a mí me ponen los pelos de punta. Cada vez que se... Luego vamos a explicar... Bueno, hay que decir que esto que está ocurriendo ya no es normal. De hecho, acabamos de presenciar cómo saltan los sensores y han dejado de funcionar. O sea, es algo que no controlamos nosotros. Permitirme que termine de contar la experiencia. Paco, y luego me pone cada vez que suena ese sensor, wow. Sí, Paco, por primera vez se va a contar esta experiencia, sí. Dijiste a la familia... Vamos a contar esta experiencia por primera vez, nunca ha salido a la luz, más que nada por respeto a lo que pasó, y ya han pasado los años suficientes como para que creo ya que está un poco acolchado por el tiempo lo que ya aconteció. La cuestión es que un día de verano, de hace ya algunos años, tampoco quiero matizar porque tampoco quiero meter mucho el dedo en la llaga, simplemente estábamos realizando una serie de investigaciones y pues sugerimos, entre otras muchas cosas, pues hacer una sesión de hipnosis hace ya algunos años. Bien,
raro es la vez que no viene aquí un grupo de investigadores, que nos encontramos aquí, ¿verdad? Y que no hay algún que otro curioso que venga a contemplar el fenómeno como mero espectador o como un turista curioso de la fenomenología paranormal. Bien, pues coincidimos en un bar que estábamos comiendo con una serie de personas que se acercaron a nosotros y estaban escuchando lo que estábamos haciendo, y se acercó uno que se manifestaba totalmente escéptico con el fenómeno de la hipnosis. Bien, de decir que la hipnosis hay que trabajarla desde un punto totalmente científico, totalmente lo más clínico posible. Y esa vez, estoy hablando ya de hace algunos años, esta persona, pues lo que hicimos fue demostrarle que el fenómeno hipnoideo distaba mucho de lo que se veía en televisión, de lo que se veía en espectáculos de hipnosis, etcétera, etcétera, y simplemente hicimos un pequeño ejercicio para que viera cómo era un trance hipnótico. Bien, ¿cuál es la sorpresa? Que esta persona, cuando ya estaba totalmente hipnotizada, de repente empieza a hablar con otra voz y empieza a llevar la rienda de la sesión. Algo que jamás me había pasado a mí particularmente, y nadie que es decir, que tú eres un experto, en un psicólogo clínico, que utilizas la hipnosis como terapias y de vez en cuando como método de investigación, ¿no? Efectivamente, bueno, método de investigación, la verdad que siempre utilizo otros medios porque considero que la hipnosis debe de ser totalmente para trabajar distorsiones comportamentales. Yeah. Pero bien, en esa ocasión simplemente era a título de petit comité entre nosotros, pues simplemente... disparando los sensores, ¿habéis escuchado? Bueno, hay fiesta. Se escucha de fondo. Esta persona, perdonad que os corte ahora que está pasando todo esto, esta persona empieza a hablar con otra voz, con una voz como si fuera una persona anciana, y empieza a decirnos cosas que después íbamos a descubrir. Una de esas cosas, que es la que, y ya abrevio, nos dijo que fuéramos a una casa cercana a la que nos encontramos ahora mismo y que picáramos en una pared. Espera un segundito. Los sensores. Están escuchando, Miguel, los dos sensores, y os aseguro que en este pasillo que da acceso a la nueva cocina, por supuesto no hay absolutamente nadie. Ahora está en silencio. Otra vez. Faltar. Los dos. Y yo quería que nos dieran tiempo a explicar un poco para qué servían, y la fiesta ha empezado antes de que lo hubiéramos anunciado. Termina. Sí, simplemente, bueno, nos costó convencer bastante a la familia. Evidentemente no es fácil presentarse en una casa y decirle que quiera explicar en una pared, pero lo que allí aconteció fue asombroso. Encontramos una caja de zapatos con un bebé, el esqueleto de un bebé envuelto en una manta. ¿Envuelto en una manta? Efectivamente. ¿Y quién intervino la Guardia Civil? Intervino la Guardia Civil, y hasta aquí puedo contar. Qué curioso. Hay una tercera introducción. Enseguida Luis Mariano va a ir a un lugar, el sensor sigue disparado, no sabemos por qué. Vamos a intentar averiguarlo. Queremos hacer una experiencia esta noche. Después de esa introducción nos contamos. Y llega el momento de intentar establecer el contacto. Para ello hemos montado todo un complejo sistema de cámaras, detectores, instrumentos de grabación de audio y de vídeo, además de termómetros y complejos sistemas de detección de presencias. Todo ello con una sola intención: intentar comunicarnos con el más allá. Si nos acompañáis en los próximos minutos, vais a ser testigos de lo insólito, del misterio más puro. Una oportunidad única para acercarnos al misterio más puro de nuestro país se nos presenta, y queremos aprovecharlo y, de paso, invitaros a ser testigos en primera persona de todo ello. Escuchemos. Seguimos desde la Casa de las Caras con frío, con calor, con un montón de sensaciones. Luis Mariano, creo que es la primera vez que metemos un micrófono
en el piso de arriba de la Casa de las Caras. ¿Estás por ahí? Estoy aquí y es que, bueno, el micrófono rojo de Radio Nacional va a hacer una visita muy especial. En esta ocasión, justamente cuando uno entra por la puerta de este número 5, de la calle María Gómez Cámara, pues a la derecha hay, unas escaleras que da acceso a la segunda planta de esta casa, que tiene aproximadamente 300 años. Es la segunda ocasión, es la segunda vez que voy a tener el privilegio de subir por estas escaleras. Lo hice de los pocos periodistas. Fallecer María, y con el permiso, por supuesto, de Miguel y de María Jesús, voy a subir por estas escaleras, donde puedo revelar, yo creo que en primicia, Miguel me da permiso para ello, apareció una cara en estas escaleras que estoy subiendo, el frío lo empiezo a notar, y justo a mi izquierda ya está apareciendo el cuarto donde María Gómez Cámara dormía. Veo 2 camas, una de matrimonio. El suelo, queridos amigos oyentes, es de cemento blanco, no es uniforme. Voy a prender la luz para ver un poquito mejor, a ver si encuentro el interruptor. Aquí está. No hay luz, me está indicando María Jesús, pero en su momento analizamos bien este suelo durante bastantes minutos y deciros que en este suelo no hay ninguna cara, y así se desmiente algo que durante años el rumor, la leyenda popular, la leyenda urbana, se decía que aquí arriba había caras. María Gómez Cámara siempre dijo, ella utilizaba esta expresión: a los pies de Dios arriba no hay caras. Y efectivamente, subimos como acabamos de hacer ahora, y una vez más, metiendo este micrófono, comprobamos de que en este suelo, de un cemento blanco y no uniforme, no hay ningún tipo de rostro. A mí se me pone la carne de gallina escuchando esos sensores. Perico. Están a máxima resistencia, es decir, no tiene por qué estar pasando. Estos sensores son ópticos. Estos sensores nada más que saltan por una diferencia de luz notable, y la dureza de esa diferencia de luz es lo que Pedro ahora mismo acaba de quitarles, porque es que ha habido un momento en el que estaban locos. Déjame que pregunte, Miguel, antes una cosa de la casa. Arriba nunca has dejado que subiera nadie, ¿verdad, Miguel? No, ahí nunca subió nadie. Bueno, yo te damos las gracias porque esta noche nos hayas dado la oportunidad de poder verlo. Y el suelo que hay ahí arriba no es cemento, eso es yeso. Es yeso, no es cemento. Ya, y ahí nunca ha aparecido nada, nunca. ¿no? Bueno, te damos las gracias, insisto. Hemos instalado en la casa un montón de aparatos. Contarnos rápidamente, porque nos queda un poco tiempo, el tiempo va detrás de nosotros. ¿Qué hay por ahí puesto? Bueno, tenemos varios aparatos. Los sensores que comentábamos, tenemos los interferómetros, y desde luego para nosotros es importantísimo tener un control exhaustivo de lo que está ocurriendo. Tenemos unos aparatos que ahora Pedro lo definirá, el funcionamiento de la detección de este tipo de campos, que son campos electromagnéticos. ¿Por qué? Estamos pensando, valorando hipótesis de trabajo en que este tipo de entidades, sea lo que fuere lo que dispara, son cúmulos electrostáticos, son cúmulos de energía concentrados que al fin y al cabo tienen una serie de cargas eléctricas, y mediante unos detectores de campos electromagnéticos podemos localizarlos. Entonces, a mí me gustaría que también Pedro precisara un poco el cómo se mueven este tipo de cúmulos. Bueno, para no entrar en técnica, que tampoco hace falta describirla, lo que vamos a hacer es explicar básicamente por qué salta un sensor. Es decir, cuando el sensor se pone en marcha, una de dos: o es porque ha habido un cambio lumínico drástico en el momento, o porque alguien ha pasado físicamente por delante del sensor. Hay que distinguir que se utilizan varios tipos de sensores, pero los principales son ópticos, por luz, y por infrarrojo pasivo, por cambios térmicos. Que son los típicos sensores de movimiento. Exacto. Los tenemos ahí, han empezado a saltar casi instantáneamente desde que los hemos puesto. Lo curioso es que salte cuando a merced del experimentador. Quiero decir, a mí lo curioso es que un aparato que no piensa, que no razona y que no es inteligente, actúe bajo mi propia premisa de que, oye, es posible que si hay algo que me esté escuchando inteligentemente pueda activar este sensor. Cuando se obtiene un efecto y una causa y un efecto, que en este caso es la pregunta, la interacción del interferómetro a la pregunta del experimentador, o sea, se obtiene una respuesta. Para confirmar que no ha sido una casualidad, volvemos a hacerlo. Si efectivamente hay algo o alguien que puede estar manipulando ese sensor desde algún otro lado, que lo vuelva a hacer. Si se produce otro salto, para mí es una respuesta, yo creo que una prueba concluyente. Se hizo un estudio, una investigación, donde dimos con que aproximadamente el 93% de las veces que saltaba el sensor en una investigación controlada era creado por el propio investigador.
¿De acuerdo? No es que el investigador provocase el salto, sino que inducía el salto. Mira, como estamos lo que acabamos comprobándolo en de este observar. momento. Es decir, es como una respuesta afirmativa a lo que decimos. Es como si... Sí. Como si respondieran. Nos podríamos quedar en silencio. Sí, vamos a hacerlo un momentito. Segundos. Vamos a hacerlo un momentito. Vamos a apagar un poco las luces. Vamos a dejar que, si esa cosa que, o esta sensación, o esta... ¿Qué ha sido? Qué raro, ¿no? ¿Lo habéis escuchado? Sí, ¿pero qué ha sido eso? Es que llevamos así toda la noche, Pedro, a mí me gustaría que tú... Hay que decir que esto no es nuevo en esta noche. Antes de que comenzara el programa, evidentemente, pues hemos generado un poquito de ambiente, nos hemos tranquilizado aquí y hemos intentado interactuar con la casa o con lo que se mueva en la casa. Y la respuesta ha sido inmediata. 10 minutos después de que estuviéramos aquí tranquilamente, ha sido nombrar a María Gómez Cámara, y es en ese mismo momento cuando los 2 sensores de los 4 que hay colocados, 2 se han vuelto literalmente locos. ¿Qué es lo que ha pasado en el momento en el que hemos intentado hace unos instantes volverlos a poner en marcha y ha vuelto a pasar lo mismo? Es decir, quiero que todo el mundo sepa que esto en otras investigaciones no sucede. No ha ocurrido. O sea, estos aparatos no se comportan así normalmente. Hacemos la prueba, si queréis, si quieres... Sí, bien. Ibas a De hecho, decirlo, ¿no? estamos a hacerlo. Ibas a decirlo y acabo de Suelen saltar. interactuar, o sea, no, es como, vale, perfecto, yo también estoy ahí, quiero participar. Se están comunicando. Es una Se interacción. están comunicando ahora mismo. Dejarme que matizar, habéis puesto el aparato lo más duro posible para que Está no saltara. a máxima resistencia. Ya. O sea, aquí hay 2 cosas que esta noche, en teoría, a mí me preocuparían. La primera, que saltara el interferómetro, porque solo hay una interrupción física que pueda activarlo. Algo que lo traspase. Con lo cual es algo físico que se deba materializar para que ese sensor corte su resistencia y emita la alarma. Hay algunas y otro, personas, sí. pues evidentemente la dureza, la resistibilidad que le hemos puesto a estos sensores que se la están saltando incluso. Hay algunas personas que están en el pasillo que no pueden llegar aquí a esta pequeña sala donde estamos, que tienen una cara de pánico. Breve, Fran, y hacemos esa prueba de si hay algo aquí y se quiere manifestar, que haga que suenen los... Es curioso, uno intenta buscar respuestas, ¿no?, a todo lo que llevamos viviendo, no solamente durante la emisión, sino antes, ¿no? Uno intenta buscar una respuesta en que la sugestión de todos, una fuerza psi, un ambiente psíquico sea capaz de interferir. Ajá. Todos conocemos historias como la del fantasma Philip, que bromaba como en técnicas como la Ouija, nuestro cerebro y el de los participantes creaba un egregor. Todos podemos pensar que puede haber otro plano de realidad que esté interactuando. Ajá. Hombre, si ha habido un fenómeno que a mí, y soy bastante pragmático y todos me conocéis, que me ha hecho que la espalda se endurezca, que me recorra un escalofrío y que ahora mismo me tiembla la voz, y que haya salido hace 1 hora y media de esta casa con un rostro desencajado. Sí, y es desencajado, dejarme y es Sí, Lorenzo, te has quedado muy callado. Y es sencillamente esa ráfaga de aire frío y ese momento de estupor, de sobrecogimiento en el que alguien que intenta racionalizar lo que está aquí pasando no puede. Yo muy brevemente, porque hoy ya sabes que yo siempre, cuando los investigadores investigan, yo soy el curioso que mira, ¿no? Yo soy investigador, soy periodista, intento buscar información, y esa parte de la investigación corresponde a estos amigos y profesionales que están aquí, ¿no? Pero sí ha habido algo que me ha llamado poderosamente la atención. Sabéis que yo no soy dado ni a grandes alaracas, y intento siempre que vivo algún tipo de experiencia relativizarla y buscar una explicación, y sobre todo no contarla. Ha habido un momento en el previo, antes de que empezara el programa, pues que cuando estábamos todos en silencio, yo he lanzado un pensamiento. Fenómenos psíquicos. Se ha producido un fenómeno de... ¿Telepatía? De telepatía. De telepatía casi inconsciente, porque cuando hemos salido al exterior, a la calle, pues Luis Mariano me ha comentado una experiencia que ha tenido, y Fran también. Yo estaba pensando, cuando estaba visualizando eso que quería que ocurriera en mi silencio, sin que ninguno de vosotros lo supierais, estaba pensando en Luis Mariano y en Francisco, y me ha sorprendido terriblemente, primero lo que le ha pasado a Fran, pero sobre todo la extraña experiencia que ha tenido Luis, porque se corresponde perfectamente con lo que yo estaba pidiendo. Como estaba yo transformando, ¿no? Ha sido muy fuerte. Obviamente esto es muy personal y muy subjetivo, pero estoy sentado... Luis, si te parece, es simplemente, porque es para que se entienda, no lo quería contar, pero bueno, ya que lo vas a contar tú, simplemente digo lo que yo había pensado. Yo, provocando, porque sabéis que me gusta provocar para que se manifieste lo que sea, porque quiero verlo, he dicho, lo que hay aquí
que se introduzca en el interior de alguno de los que estamos aquí. Qué malo eres. Sí, ya lo sé. Pero sí. Y he pensado en Fran y he pensado en Luis Mariano. Menos mal, gracias. Pero no, perdón, vamos a ver. Es lo que yo he visualizado después. He pensado en todos, evidentemente, pero lo que he visualizado, la cara que me ha venido ha sido la tuya y posteriormente la de Luis. Y cuando he salido... Ya está saltando él. Hombre, son experiencias subjetivas. Luis, ahora cuentas la tuya. Y Luis, yo para la mía no te lo explico. Os dejo, no voy a dejar que lo contéis. Vamos a poner un poquito de música, vamos a hacer un poquito de silencio y vamos a, hoy, aprovechando que estamos aquí toda esta gente, prestar esa energía por si hay algo en la casa que se manifieste de alguna manera. Describimos un poco la situación, hemos apagado la luz que teníamos en este pequeño estudio, en esta mesa camilla improvisada que esta noche nos sirve de estudio. Hemos instalado fuera, en la cocina, lo que era la antigua cocina, lo que era la cuadra de animales, la segunda cocina que construyeron en la casa, los aparatos y... Perico, lo que tú quieres. Bien, pues nada, pues hacemos como siempre hemos hecho. No intentamos buscar una experiencia espiritista, que nadie nos juzgue mal, ni mucho menos. Intentamos buscar objetividad ante unos instrumentos, unos aparatos que no son inteligentes, pero que sí se pueden mostrar de una forma inteligente ante algunas invitaciones que vamos a hacer a continuación. Esa invitación es que si hay algo inteligente, no físico, que esté en esta casa, que tenga que ver con el fenómeno o no, sea María Gómez Cámara o no, si puede activar el sensor, cualquiera de los sensores que tenemos dispuestos esta noche, que lo haga en los próximos segundos. Hay veces que cuesta, otras veces es instantáneo, ¿verdad? Es que yo te voy a decir una cosa, Miguel. Porque cuando tú quieras. Claro. ¿Sabes? Aquí estamos hablando del fenómeno de Belmez. Hay veces que contamos experiencias y obviamos un poquito esa inteligencia que puede estar manifestándose. Y es en ese momento cuando llama la atención, diciendo, oye, pero estoy aquí. Eso es lo que lo define, ¿vale? Pedro. Efímero, espontáneo y esporádico. Así son los fenómenos. Sí, pero tú sabes perfectamente que lo que experimentamos aquí tiene una intencionalidad. Claro. O sea, esa intención es que, ser partícipe de la conversación, de lo que estamos haciendo aquí esta noche. Si hay intencionalidad, hay trascendencia. ¿Me permitís? Vamos a volver a intentarlo de nuevo. Sabemos que es egoísta por nuestra parte que se manifiesten cuando nosotros queramos, pero es una buena ocasión. Lo han estado haciendo casi a lo largo de toda la noche. Ajá. Los sensores han ido saltando. Ruido, ¿verdad? Ya es la segunda vez. ¿Qué tipo de habría que escucharlo otra vez más claramente? Pues déjame que cuente a los oyentes también. Estamos grabando con cámaras de vídeo, estamos grabando en sonido todo esa sesión que estamos haciendo. Lo analizaremos porque de repente tenemos parece que mucho sonido grabado, hay que decirlo también, que llegan inclusiones extrañas, ¿no? Yo te voy a pedir otra vez que, si eres tan amable, aprovechando el momento que estamos viviendo, si hay algo aquí que se quiera manifestar. Pues eso es, si hay algo aquí que quiera manifestarse y que quiera hacerlo a través de los dispositivos que tenemos, pues puede hacerlo de la mejor forma para nosotros, que es activando esos mecanismos que son los sensores que tenemos puestos en la segunda cocina que se hizo aquí en la Casa de las Caras de Belmez. Adelante. Si estás ahí, danos una prueba. Activa el sensor. A María Gómez Cámara, los sensores saltaban instantáneamente. Lo hemos hecho a lo largo de la noche hoy, ¿verdad? Lo que pasa es que no queremos tentar
no sé si llamarlo suerte, Miguel, porque es un poco como tú decías, un tanto egoísta, ¿no? Tener que recurrir a María. O sea, María sabe perfectamente lo que estamos haciendo aquí. Estamos en su casa y acaba de saltar los sensores. ¿Lo ves? Como antes, María Gómez Cámara y suena. Ha sido nombrar a María y saltar los sensores. Yo, perdonar, pero no puedo evitar la emoción de cuando sucede esto, porque solo sucede aquí, os lo aseguro. No nos olvidemos. Y la experimentación indica que cuando salimos a grabar psicofonías, la gran mayoría de veces nos venimos sin psicofonías. Y estas son las dudas con las que nos encontramos todos cuando hacemos filosofía de lo paranormal. Pero ¿Qué demonios ocurre? ¿Qué demonios se manifiesta? ¿Es María? ¿No es María? Es maravilloso. Cuando se intentaba explicar el fenómeno desde un punto de vista psíquico y parapsicológico, María vivía. Y se decía que María producía las caras psíquicamente. Pero es que de ayer a hoy ha salido una nueva cara y María ya no está aquí. Es que estamos enfrentándonos a algo trascendente. Es que hay espíritus en esta casa. Si hay algo que se quiera manifestar, tenemos nuestros micrófonos abiertos. Podemos decirlo libremente ahora, Miguel. Claro. Si es María la que quiere manifestarse, pues que lo haga. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Vamos a dejar esos micrófonos abiertos por si quiere manifestarse. No vamos a atentar mucho más a la suerte. Miguel, ¿tú crees que María sigue estando en la casa o...? Yo siempre he pensado que está aquí con nosotros. Sí. ¿Y tú crees que las caras salieron por ella, por culpa de ella o a través de ella? A través de ella, yo creo que sí. ¿Ya no está? ¿Se ha ido? ¿Y por qué sigue habiendo caras? Sigue habiendo caras porque pienso yo que al estar ya aquí, las caras sigan saliendo. Yo ahí discrepo un poquito por la impregnación ambiental. Es decir, mira, acaba de saltar. Ha vuelto a saltar. Pedro, yo me atrevería a decir, perdona, que Miguel, hijo de María, es posible que haya heredado parte por ahí sí, de ese don. Por ahí sí. De esa habilidad paranormal. No solamente Miguel, incluso, sino parte de la gente que suele venir aquí. Permitidme, vamos a hacer un resumen ya de vuestra opinión acerca de la casa. Seguimos insistiendo si quieres saltar ese sensor para indicarnos que hay algo aquí. Paco Bermúdez, ¿qué es para ti la Casa de las Caras de Belmez? La Casa de las Caras de Belmez para mí es un eterno presente. Y me explico. Yo siempre digo que nunca hay que aferrarse al pasado, que el pasado ni nos pertenece, ni existe y está hecho del mismo material que los sueños, es decir, totalmente intangible. Si quisiéramos aferrarnos al pasado nunca podríamos... Tenemos un nuevo salto. Sí, exactamente. Pero en el presente hay que seguir. Hay que seguir. Y tenéis que ver la cara que pone la gente que está en ese pasillo, que están de pie siguiendo nuestra emisión. Pedimos disculpas por no tener más comodidades. Deben estar acongojados ahí. Breve. Sí, como digo, el pasado simplemente está hecho de un material efímero. En el presente no nos podemos centrar en que lleva tantos años de fenómeno, sino que el fenómeno está más vivo que nunca, la verdad. De que tenemos que mirar todos por este fenómeno, de que tenemos que lavarle la cara a este fenómeno, de que no nos tenemos que aferrar a lo que ha pasado aquí o ha dejado de pasar, sino que simplemente vengamos aquí, como decía antes Pedro, que renazcamos en esa visita diaria. Don Mariano, tu opinión acerca de las caras después de todo eso. Yo le he expuesto, y de esta casa. Básicamente la he expuesto en un libro que se llama Tumba sin nombre. Pienso que parte de estas caras tienen una relación muy directa con una tragedia que ocurrió en el año 1936-37, Santuario de la Cabeza en Andújar, que parte del fenómeno fue producido por el psiquismo de María, por la facultad paranormal de María, y pienso que lo que hay aquí debajo, bajo nuestros pies, es un portal a otro mundo, aún más allá, donde esas caras, esas entidades, esos seres, esas conciencias, me da igual, llámalo como quieras, se están asomando a nuestro mundo y nosotros a él, aquí, en esta casa, en este número 5 de la actual calle María Gómez Cámara. En otro momento haremos un programa hablando de ese libro que tú decías. Miguel, alguna gente ha dicho que el infierno empieza aquí. ¿Tú crees que este es un sitio diabólico, negativo, o es un sitio donde se puede estar a gusto, tu antigua casa? Bueno, a gusto sí, aquí llega mucha gente y dice, me encuentro muy a gusto, muy satisfecho o satisfecha. Santa Plaza de todo eso. Ya, nada negativo, nada infernal. No. Perico Fernández, tu opinión acerca de la Casa de las Caras. Yo creo que desde que apareció la primera cara con María Gómez Cámara, María dio la oportunidad a, pues no sé si a unas entidades, seres, espíritus, no sé cómo llamarle, pero el caso es que esas entidades, por llamarle de alguna forma, entraron, se asomaron a un mundo
que no sabemos si habían participado de él antes o no, que se asomaron, algunos se quedaron incluso plasmados en una piedra que está al lado nuestro, otros fueron tan fugaces como que se asomaron, a lo mejor no les gustó lo que vieron y se marcharon, otros se quedaron, yo no sé. El caso es que el fenómeno sigue activo, el fenómeno sigue dando sorpresas, o sea, lo que hemos comentado esta noche, se abre mucho la investigación, tenemos que hacer muchísimas cosas todavía. Gracias al apoyo de la familia en todo momento podemos seguir entrando libremente a la casa y poder estar hasta altas horas de la noche por la tranquilidad que ello supone, siguiendo, intentar, sobre todo, comunicándonos con lo que sea, intentando que ellos, o sea, lo que sea, nos aporte la información que la ciencia hasta el momento nos ha negado. A mí ayer ya no sé, esta tarde, esta noche, cuando estábamos preparando el programa, que saltaron esos sensores. Hoy ha sido hoy, ¿verdad? Hoy. Saltaron 2 veces seguidas, me pegó un churriagazo. Hacía mucho tiempo que no sentía esa sensación de estar vivo, de miedo intenso, de terror, y lo agradezco. Lorenzo, tu opinión acerca de la Casa de las Caras. Pues Miguel, mi opinión es que esto es un templo lo imposible que nos permite seguir soñando y sobre todo, además, de vez en cuando nos libera de ese terrible egoísmo que nos hace o nos lleva a pensar que somos únicos en esta realidad. Yo siempre lo he dicho, y apoyándome siempre en esa investigación que hubo en torno a las caras, que se inició en los 90, que un poco los que estamos aquí nos fuimos uniendo como eslabones de una inmensa cadena que es el fenómeno de Belmez, pues yo lo digo, ¿no? Los medios de comunicación que criticaron el fenómeno de Belmez ya desaparecieron. Esos detractores que se cebaron, que acusaron a Miguel, a Diego, a la familia Gómez Cámara, Pereira Sánchez, les acusaron de haber hecho un fraude, también desaparecieron. Las comisiones gubernamentales también desaparecieron. Y la única certeza que tenemos a día de hoy es que estos rostros que están bajo nuestros pies continúan hoy plantando cara. A pesar de todo. Fran, brevemente tu opinión y casi nos tenemos que marchar. Bueno, que es la 5ª vez que uno vive una situación para la cual no tiene respuestas en la trayectoria, investigando casas encantadas, siempre desde un punto de vista periodístico, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Mira, parece que se quiere despedir la casa, sigue saltando. No creo que sea María. Creo que tiene más que ver con este lugar, con esta casa. 4. No creo que sea la teoría apoyada en las víctimas del santuario Virgen de la Cabeza. 5. No creo ¿Se ha vuelto que haya series de 7. otra dimensión. Son los 2 sensores. Los 2 sensores. No está creo. respondiendo, Fran. Son los 2 sensores. ¿Te está respondiendo, Fran? No sé si responderá o no. Lo maravilloso es esta experiencia de comunicación y lo que sentimos ahora y lo que estarán sintiendo los oyentes. Esto es el misterio. Esto es Belmez. Bueno, con ese sensor todavía saltando. Sea lo que sea, sabe que también se queda sin tiempo. Sin tiempo de que los oyentes sean testigos de lo que nosotros estamos viviendo aquí esta noche. La carne de gallina. Miguel, gracias por habernos dejado estar en tu casa. Yo me encuentro muy tranquilo, muy tranquilo. Gracias por habernos dejado estar en tu casa. Permítenos seguir molestándote, venir a seguir investigando y sobre todo el mensaje desde aquí es que, como decían mis compañeros, a pesar de toda esa cantidad de basura que se ha querido echar a las casas de las caras de Belmez, el fenómeno sigue activo y desde aquí, desde nuestro programa, la invitación a toda esa gente que no cree en él, que por lo menos venga a verlo, que verán, se van a encontrar con cosas curiosas. Luis Mariano, gracias. Gracias, Miguel. Paquito, gracias. Muchísimas gracias a ti. Pedro, gracias. Yo no he dicho lo que pienso de Belmez, pero sigo creyendo y pensando que Belmez no termina aquí. Fran Contreras, muchas gracias. Gracias a ti. Perico, gracias, te he dicho. Inolvidable. Lorenzo, gracias. Miguel Blanco, Gracias, Miguel. felicidades. Felicidades. Nos veremos Un aplauso dentro... para Miguel. Un gran concierto. Fue una de nuestras emisiones históricas, la que hicimos desde la Casa de las Caras. Pasaron muchas cosas y no va a ser la única o el único lugar misterioso. En esta nueva temporada estamos preparando nuevos sitios de esos que se te pone la carne de gallina. No os lo perdáis. Termina la emisión 200. Gracias por haber estado con nosotros. Las gracias de nuevo por habernos ayudado a llegar hasta aquí. Habrá mucho más. La semana que viene más. En 6 días estaremos aquí en Radio Nacional de España. Disfrutar de las vacaciones de este verano que llega. Si os vais, pasarlo bien. Si regresáis, que os sea leve. Siempre estaremos aquí todo el mes de agosto. Estaremos aquí para llenar la radio, la madrugada de misterios. Os esperamos.